Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Edwin Hoyo Calixto y el día de hoy presentaré Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Fundamentos de mecánica de fluidos. Aplicaciones de la mecánica de fluidos. Este conocimiento, rama de la ingeniería, es muy usado en distintos sistemas mecánicos, por ejemplo, sistemas de ventilación, aire acondicionado, modelo de corrientes, mareas, olas, diseño de turbinas, bombas, compresores, motores, en el área aeroespacial, también cohetes, entender la aerodinámica, submarinos, por ejemplo, los tiburones, se estudia mucho su piel, pues es la mejor forma para la hidrodinámica y que no se creen muchas turbulencias, ya que eso por la viscosidad se crea una resistencia y pues hace que se pierda energía. O en el análisis de un monoplaza es necesario la aerodinámica, que toma como base la mecánica de fluidos, o un submarino, que es 100% mecánica de fluidos en la parte de flotabilidad, los esfuerzos, la presión, mejor, que influye en el objeto que se sumerge. Resumen histórico de la mecánica de fluidos. Todo inició con Arquímedes estableciendo las leyes de flotación, base del estudio de los cuerpos sumergidos. Leonardo da Vinci introdujo la ecuación de continuidad, realizó estudios pioneros sobre las configuraciones de flujo y diseñó máquinas hidráulicas. Torricelli analizó la salida de fluidos por orificios y su relación con la presión atmosférica. Pascal. Todos conocemos la ley de Pascal, que es esencial para la transmisión de presión en sistemas hidráulicos. Por ejemplo, si hemos hecho el experimento de jeringas, ¿no? Que una jeringa más pequeña puede elevar un objeto más pesado y con menos fuerza. Y esto se usa para, por ejemplo, el frenado, ¿no? En automóviles o en camiones para construcción. Ahí tienen esos sistemas hidráulicos. Newton definió la ley de viscosidad dinámica, clave para análisis de flujo real, porque un flujo ideal es el que toma que la viscosidad es nula y pues así siempre tienen viscosidad los fluidos, aunque sea muy baja lo tienen. Bernoulli desarrolló el teorema de Bernoulli, eh, que relaciona la presión, velocidad y altura de un fluido. La presión que tienen, la velocidad. Euler sentó las bases matemáticas de la hidráulica mediante las ecuaciones diferenciales del movimiento de fluido. Ahí empezábamos con una parte ya más teórica, porque se desarrollaban máquinas hidráulicas, pero no se entendía realmente la base matemática que hacía que funcionaran, ¿no? Tenían fórmulas empíricas que funcionaban o se aproximaban, pero no eran realmente una forma matemática de describirlo. Navier y Stokes formularon las ecuaciones de Navier-Stokes, fundamentales para describir el flujo viscoso. Pero pues si saben, esas ecuaciones aún no se han podido resolver, ya que son ecuaciones diferenciales parciales muy complejas que, que no se logran aún resolver, pues dan $1 millón si se resuelven. Reynolds diferenció entre un flujo laminar y turbulento e introdujo el número de Reynolds. Y Brandt desarrolló la teoría de capa límite, base de la mecánica de fluidos moderna. Sistema Internacional de Unidades. Para todo estudio de ingeniería es necesario unas magnitudes fundamentales, que para la mecánica es la masa con unidad de kilogramo, la longitud con unidad de metros, el tiempo, unidad segundo, intensidad de corriente
que su unidad es el ampere, pero para nosotros en mecánica no es muy relevante. La temperatura, unidad Kelvin, pero pues se tienen distintas eh, unidades, ¿no? Como los Fahrenheit o los centígrados, pero esos son relativas, no absoluta como el Kelvin. Intensidad lumínica, unidad candela, y cantidad de sustancia, unidad mol. Pero eso es, para nosotros no es tan relevante, pero para los ingenieros químicos sí, ya que ellos no solo manejan como nosotros aire y agua, sino otras sustancias. Magnitudes dinámicas en mecánicas de fluido. La densidad, la relación entre la masa y el volumen de un fluido. Densidad relativa, comparación de la densidad de un fluido con una referencia, que normalmente es el agua. Esfuerzo cortante, fuerza tangencial por unidad de área debido al movimiento del fluido, en nuestro caso, pero también el esfuerzo cortante puede ser en sólidos, como se estudió en resistencia de materiales. Tensión superficial, que es muy interesante. Fuerza por unidad de longitud en la superficie del fluido. Viscosidad dinámica, medida de la resistencia interna de un fluido al flujo. Densidad específica. La densidad absoluta o específica, se conoce de las dos maneras, está en función de la temperatura y de la presión. Y la densidad del agua, que en nuestro caso es muy importante saber, destilada a presión atmosférica y a 4 grados centígrados es aproximadamente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pues recuerden que, como se dijo anteriormente, depende de la temperatura y la presión, entonces ese valor no es constante, pero de manera técnica para nosotros se toma siempre el mismo de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Peso específico. Se define como el peso de un material dividido entre su volumen, pero también puede expresarse como la densidad por la gravedad. Y pues es importante saber que las diferencias con la densidad es que la densidad es masa por volumen, pero el peso específico es peso por volumen, o sea, tiene unidades de Newton, que no es lo mismo. Densidad relativa. La densidad relativa es la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de un volumen. Igual de agua destilada tomada a 4 grados centígrados y a presión atmosférica, como se ve en la fórmula. 4. Volumen específico. El volumen específico es una propiedad física que indica cuánto volumen ocupa una unidad de masa en una sustancia. Su fórmula es: volumen específico es igual a 1 entre la densidad. Un volumen específico grande indica que la sustancia es poco densa y un volumen específico pequeño indica que la sustancia es más densa. Compresibilidad. La compresibilidad beta se define como el cambio relativo entre un volumen respecto al cambio de presión. O sea, está en función de la presión, es el cambio del volumen por la presión. El signo negativo indica que el volumen disminuye cuando la presión aumenta. En el caso de un líquido, no se puede comprimir, se consideran incompresibles, pues requieren demasiada fuerza para, para lograr comprimirlos, pero no es que sea imposible, es que se requiere mucha energía para hacerlo. Características. Los líquidos tienen baja compresibilidad, los gases tienen alta compresibilidad, como ya se ha visto, por ejemplo, jugando con una jeringa. Si tapas la jeringa y aprietas con eh, el vástago, el aire se comprime fácilmente y guarda energía potencial. Los gases tienen alta compresibilidad y
y depende de la presión y temperatura, pues el volumen de un gas o de un líquido, de cualquier fluido, es variable. Unidades de la viscosidad dinámica es Newton por segundo entre metro cuadrado, o también es kilogramo sobre metros segundo. Viscosidad dinámica. Esto es muy importante. La propiedad física que mide la resistencia de un fluido cuando se le aplica un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es igual a mu, que es la viscosidad dinámica, por el gradiente de velocidad. En un mismo fluido, mu constante, si la fuerza aumenta, aumenta la velocidad con que se mueve la placa. Eso es porque una forma de demostrar de, matemáticamente es con una base fija que adentro tiene, que sobre él está una capa de fluido y otro es una placa que se puede mover y se le aplica una fuerza a esa placa y se estudia qué tanto se desplazó por un esfuerzo cortante eh, ese fluido. Una fuerza, por pequeña que sea, produce siempre un gradiente de velocidad determinado por la ecuación anterior. Esto, a palabras más simples, indica de que un fluido siempre se va a mover a un esfuerzo cortante, no importa la magnitud que tenga, sea pequeño o grande. Si el fluido se está moviendo, es porque tiene un esfuerzo cortante. Un fluido no ofrece resistencia a la deformación por esfuerzo cortante, no importa qué tan pequeña sea la fuerza. Y pues en un sólido, si se le aplica un esfuerzo cortante, no, no es, si es muy pequeño, por ejemplo en el acero, no lo vamos a crear un desplazamiento, pero en los fluidos, como sabrán, si mueven con muy poquita fuerza, aún así se desplaza. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad dinámica depende de la presión y temperatura, pero no del gradiente de velocidad. O sea, siempre es la misma, aunque se le aplique poca fuerza o mucha fuerza, es lineal. Como se ve en el diagrama, un fluido newtoniano, el esfuerzo cortante comparado con la fuerza que se le da siempre es la misma. Pero en los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad cambia cuando se les aplica un esfuerzo cortante en el tiempo. Ejemplos son grasas, materiales plásticos, metales, líquidos, suspensiones, la sangre, etcétera. No sé si recuerden que hay una sustancia que se hace con maicena y de que si le das muy fuerte se comporta como si fuera un sólido, o sea, se queda dura, pero si no le das esfuerzos cortantes, actúa como un líquido y se esparce o así. O sea, es variable, no es como un líquido que siempre se comporta igual. Bueno, es lineal, se le da un esfuerzo cortante grande, está en función de su velocidad, ¿no? Entonces se mueve más rápido. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se define como como el cociente entre la viscosidad dinámica, el que estudiamos hace un ratito, y la densidad del fluido, donde V es la viscosidad cinemática, mu es la viscosidad dinámica y ρ la densidad del fluido. La viscosidad cinemática de los gases varía mucho con la presión y la temperatura, mientras que la de los fluidos prácticamente varía con la temperatura.
Tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que, como su nombre indica, produce efectos de tensión en la superficie de los líquidos, en la superficie libre, que es por tanto la superficie de contacto entre dos fluidos, que comúnmente es el aire, entre agua y aire. La tensión superficial se manifiesta como si el líquido creara una fina membrana. Eh, es muy fácil ver este efecto cuando, por ejemplo, eh, un insecto como un mosquito se para en el agua y te preguntas por qué, ¿no? Si se supone que nosotros no podemos caminar en el agua, pero un insecto sí. O las burbujas, ¿por qué tienen esa forma esférica? ¿Qué es lo que hace que sucedan esas cosas? La tensión superficial, ρ, se define como la fuerza por unidad de longitud. La tensión superficial tiene origen en las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un líquido y el desequilibrio de fuerzas que existe en la superficie de un fluido, que, como puse en ejemplo, es una gota de agua. Las moléculas que se encuentran en la superficie no tienen otras encima que las atraiga. En el diagrama se ve, ¿no? Todas las fuerzas de cohesión lo jalan hacia abajo o hacia los lados, pero por arriba no tiene nada, entonces está en desequilibrio. Lo que las moléculas en la superficie poseen mayor energía que las del interior, y el sistema tiende a minimizar la área de la superficie para reducir esa energía. Siempre un sistema tiende a estar en el estado de menor energía, y por eso la naturaleza encontró que la forma esférica es la que tiene menor área, menor energía, y por eso es que siempre tienden a curvearse las cosas. Pero otros efectos de la tensión superficial interesante es el efecto de capilaridad, ¿no? Que sucede en pequeñas pipetas que por la tensión superficial el fluido se eleva, y ese mismo efecto pasa en las plantas y árboles. Es su manera de obtener el agua y que llegue a todo su cuerpo por pequeñas pipetas que tiene el mismo estructura del árbol, y eso es lo que eleva el agua a alta presión y hace que se eleve, ¿no? Y no importa, sin importar tanto el gasto de energía. Presión. La presión no es un vector, es un escalar. Es muy importante saber eso. La fuerza de la presión ejercida, por ejemplo, sobre una superficie de un contorno y, y dirigida normalmente a la misma, es la presión medida multiplicada por la superficie, que es un vector. La presión en todos los puntos situados en el mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Como se ve en la imagen, si en ese donde se señalan las flechitas está al mismo punto, y en ese mismo punto, como tiene una cara, la presión es tangencial, pero siempre va a comprimir. Pero esas dos si están a la misma altura con respecto a la superficie, entonces ambas presiones son la misma. Las unidades de la presión es un pascal igual a un newton sobre metro cuadrado, pero eso es en el sistema internacional. Pero como se sabe, existen más unidades que se usan en la industria, como los PSIs, los bares, atmósferas, milímetros de mercurio o metros de agua.
Si se considera un volumen cualquiera de un fluido y se divide en dos partes mediante una superficie imaginaria, la fuerza que una ejerce sobre otra no puede tener componente tangencial, ya que el fluido no puede resistir esfuerzos cortantes sin moverse. Si existiera una componente tangencial, el fluido estaría en movimiento, lo cual contradice la condición de reposo. Eso quiere decir que si estamos hablando de que un fluido está en reposo, no puede haber que, que por ejemplo, eh, haya la misma presión genere esfuerzos tangenciales, pues eso haría que por la definición, ¿no? Que por un esfuerzo tangencial, aunque sea muy pequeño, el fluido se empezaría a mover, pero como dijimos, no está en reposo, por lo que en ese caso no existe. Por lo tanto, un fluido en reposo solo existe la fuerza normal de la presión. Como se vio en el pequeño objeto, solo tiene eh, una fuerza normal debido a la presión y no tangenciales. Y la presión siempre actúa de manera perpendicular a cualquier superficie. Eso es muy importante, ya que no importa qué tipo de objeto tenga, su forma, siempre es tangencial, siempre es perpendicular. Y gracias a lo que se dijo anteriormente, de que un fluido en reposo solo existe la fuerza normal, hace de que en la estática de fluidos reales no se diferencie nada de la estática de fluidos ideal, porque como no hay esfuerzos cortantes, la viscosidad no nos afecta, que es lo que se toma, que ese es nuestro fluido ideal, que la viscosidad sea cero. Y la presión hidroestática depende solo de la profundidad, no de la forma que tenga el recipiente. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si estuviéramos en una cueva, un buzo estuviera en una cueva, pero hay una pequeña grieta de, de digamos, 20 metros y la cueva es de 10 metros de diámetro y esa grieta es hacia arriba, la presión sería si estuviera en el fondo, sería de 10 de diámetro más las 20, 30, de 30 metros. Aunque sea una grieta muy pequeña, la presión solo está en función de la altura y de la densidad. Si es el mismo fluido agua, esa pequeña grieta haría que tuviera muchísima más presión esa cueva de lo que solo sería por la altura si no la tuviera esa grieta. Es muy increíble, ¿no? O por ejemplo, existen unas como tinacos, que no me acuerdo, grandotes. Ah, por ejemplo, un tinaco, ¿no? Usan, aumentan la presión solo en función de la altura. Entonces la presión medida hasta abajo es más alta porque está en función de la altura y ya que la manguera empieza a bajar, eso es lo que hace que tenga mayor presión. Medido desde donde llega la manguera hasta el tinaco, hasta la parte de donde ya se acaba el agua en el tinaco, en la superficie de esa agua, desde allí se mide y esa altura es lo que hace que tenga mayor presión. Presión atmosférica. La presión atmosférica es causada por el peso de la columna de aire. O sea, no importa si es una pequeña monedita, un objeto muy pequeño o un gran objeto, si están en la misma altura, como dijimos que la presión es rho GH, esa altura es lo que hace o esa columna es lo que hace que sea nuestra presión. Pero no solo es eso que afecta
varía la presión atmosférica, sino también la altura. No, la altura ya lo había dicho, y la temperatura y humedad también. A 0 grados y a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 torr, que es igual a 1.01396 bar, que en ingeniería usualmente se usa la atmósfera técnica, que una atmósfera técnica es igual a un bar. Esa es la que comúnmente se usa siempre, que una atmósfera es un bar. Pero ya se sabe que siempre es variable. O sea, es aproximado eso, pero es variable. Hay más factores que influyen. Pues cambia su densidad del aire y pues eso cambia el peso, ¿no? Que nos aplasta. Presión absoluta y relativa. Las presiones absolutas se miden con relación al cero absoluto y las presiones relativas con relación a la atmósfera. Un manómetro común mide la presión relativa. La presión absoluta se obtiene sumando la presión de la atmósfera. Por ejemplo, en un tanque de buceo, eh, se mediría la presión relativa. Y las presiones negativas solo existen en forma relativa cuando se indican presiones menores a la atmosférica. Por ejemplo, en este diagrama se ve un bacómetro que mide qué tanta es la presión menor a la presión atmosférica. Y el manómetro es al revés, va hacia arriba, que es qué tanta presión hay mayor a la atmosférica. Y todo está, y se toma como referencia eh, la presión atmosférica, que es la de un bar. Pero recuerden que es a nivel del mar. Una vez, cuando íbamos de vacaciones a la costa, trajimos un garrafón de agua que estaba bien sellado a, a un nivel que, pues sí, se selló a presión, a la presión de un bar, casi casi porque estábamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Ahí estábamos al lado de la playa, pero ya no estábamos regresando a nuestra casa y se quedó ahí cerrado. Pero cuando regresamos de la costa a nuestra casa, que está a casi 3.000 metros, 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar, pues el garrafón estaba muy lleno, o sea, era más la presión que la de la atmosférica que había a esa altura. Entonces, cuando se estaba destapando el, el garrafón, literalmente aventó su tapa. Pues recordemos que presión es igual a la fuerza entre el área. Y pues la presión era mayor que la presión atmosférica, entonces había una diferencia de potencial, por lo que ese garrafón quería estar a la misma energía o la misma presión que lo rodeaba, entonces expulsó la tapa con mucha fuerza. Y pues muchas gracias, eso ha sido mi presentación de los 3 capítulos de Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Y pues nos despedimos. Bye.